Quería compartir con vosotros un texto que es conocido, que está en Mateo 7, del 15 al 23. Y es un texto que me ha dado como muchas vueltas, como que el Señor me ponía muy claramente, quiero que estés reflexionando en esto, ¿no? Y es que hemos estado hablando del lema de la iglesia para este año es crecimiento, y aquí hemos visto testimonios de crecimiento y en ese aspecto, cuando uno piensa en crecimiento, uno piensa en resultados, en cosas que quiere ver, ¿no? Y en este sentido el Señor me inquietaba de decir, sí, va a haber crecimiento, pero el crecimiento lo pongo yo. El crecimiento es a su ritmo. Y más que enfocarme en resultados, el Señor quiere que nos enfoquemos en frutos, en los frutos que Él va a hacer aquí en este pueblo, en nosotros y en esta iglesia. Entonces, en este aspecto, quisiera comenzar ya con la lectura y Mateo 7, del 15 al 23. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis iniquidad. Muy bien, sí, esto pues me lo daba el Señor un poco para ir reflexionando o para ir trabajando en este crecimiento que el Señor nos ha anunciado. Y en ese sentido también una cosa que ya se ha dicho, pero que quiero enfatizar es ¿qué es crecimiento? Porque para nosotros crecimiento lo medimos por unos resultados muy concretos. Que venga mucha gente, que se llene este templo, que vengan muchas almas, o de llenar la agenda con actividades, o de tener muchos ministerios. Y yo no digo que eso esté mal. Yo soy la primera en que me gusta y me deleito en ver este sitio lleno y quisiera tener un local más grande para invitar a más personas. Pero, y no está mal. Pero yo creo que el crecimiento, la visión de crecimiento, es lo que el Señor quiere para nosotros. Y antes de la cantidad, yo creo que el Señor quiere calidad. Que trabajemos en nosotros, que nos enfoquemos en que el Señor haga su obra en nosotros para crecer, no para dar resultados, sino que para dar frutos. Todo crecimiento lleva un proceso. Lo hemos visto desde la introducción a la alabanza, desde los testimonios. Todo tiene un proceso. No es que plantes un árbol y al día siguiente ya está grande y ya está dando frutos, sino que es al tiempo de Dios, bajo el cuidado de Dios. Ya nos leía Marley Juan 15, ¿no? De decir, Jesús es la vid y el Padre es el que está podando
las ramas que somos nosotros, que estamos unidos a esa vid. Entonces, en este aspecto, aquí lo importante es que cuando hablamos de crecimiento, más que de hablar de números y de resultados, y de que quiero esto y que quiero lo otro, con toda mi buena intención y con todo el buen anhelo, el Señor lo que quiere es un crecimiento de calidad. En primer lugar, en nuestras vidas, y en segundo lugar, a nivel comunitario. También lo hablábamos ahora mismo en la alabanza, es decir, amarnos los unos a los otros. El poder estar compartiendo aquí juntos este tiempo, no por venir a marcar tarjeta, no por venir a calentar una silla, sino que a venir a deleitarnos en el Señor, a venir a esta fiesta del Señor, a venir a buscar fuerzas en Él para el que está debilitado y para venir a gozarnos en Él, porque Él tiene grandes propósitos para nosotros. Entonces, en este aspecto, lo que me llama mucho la atención o lo que el Señor quiere que nos enfoquemos es en el crecimiento que Él va a trabajar en ti, en mí y en todos nosotros. Es algo que va a ser a su manera, no a la mía, no según mis ministerios ni mi visión de la iglesia, sino que la iglesia ¿de quién es? Es de Jesús. Y la visión Él nos la tiene que dar y nosotros tenemos que estar ahí creciendo y dando pasos para su reino. Que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y hagamos sea para el reino de Dios, para la gloria del reino de Dios. Y fíjate, es curioso, porque este texto está al final del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es esa parte que está en otros evangelios también. Pero aquí en Mateo, a mí me gusta mucho Mateo, no sé por qué, estoy fascinada con el Evangelio de Mateo, pero en el Evangelio de Mateo todo lo que es capítulos 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte? La vida en el reino de Dios, la vida en el reinado de Dios, la vida verdadera cuando Dios reina en mi vida, en tu vida y en la de todos, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí Jesús ya ha expuesto desde el capítulo 5 quienes estamos llamados a su reino, y un poco del capítulo 5 hasta, ¿cómo es que se llama? Hasta un poco antes de este pasaje que hemos leído, están como un poco lo que son las reglas del juego en el reino de Dios. Ya no estamos en el mundo, sino que estamos separándonos de todo aquello que nos aleja de Dios y que nos acerca al reino que Dios tiene preparado, a esa vida plena que Dios tiene preparado. Entonces, en este aspecto, aquí Jesús ha dicho en qué consiste esa vida. Bueno, y un poco no me quiero meter en muchos detalles, pero sí, o sea, también el Sermón del Monte nos explica lo que el Padre, lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros como hijos. Una relación de amor. Y cómo tiene que ser mi relación con Dios y con mis hermanos. Y hay diferentes cosas, y no me voy a meter en muchos detalles, os lo dejo de tareas, que si podéis leer esta semana el Sermón del Monte del Mateo, del capítulo 5, 6 y 7, lo leáis porque es muy bonito. Ahí Jesús dice lo que espera de nosotros. Espera que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Espera una oración íntima con el Padre, no a venir a repetir como loritos para que Dios me dé lo que yo quiera, como que fuera el genio de la lámpara. O también cuando el mismo Jesús nos desafía aquí en el Sermón del Monte, que estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ya puso el listón, no cualquier perfección, no como me lo imagino yo,
sino que la perfección del Padre. A eso estamos llamados. Entonces, claro, aquí Jesús nos ha puesto el listón bastante alto, ¿no? Y aquí hay una serie de reglas en el Sermón del Monte de lo que es una vida abundante, una vida en el Señor, una vida en el reino, en el reinado de Dios. Y fíjate, una de las cosas que primero nos advierte es cuidaos, comienza el pasaje que he leído con cuidaos de los falsos profetas. Entonces, aquí tampoco me quiero liar, es profeta en un sentido así muy amplio, es el que habla en nombre de Dios. Y todos nosotros aquí, todo cristiano, como hijos de Dios, estamos llamados a ser profetas. Se nos ha revelado una palabra, se nos ha revelado un mensaje. Así que lo propio, hasta el mismo Pablo dice, de todos los dones, anhelad el don de profecía. Porque se nos ha anunciado una buena noticia, el Evangelio de Jesús, que Dios viene a reinar entre nosotros, y lo que tenemos que hacer nosotros es anunciar ese reino de Dios. Entonces, claro, a lo largo de la Biblia vemos que antes de Jesús y en la época de Jesús, e incluso después de Jesús, el mismo Jesús muchas veces nos ha advertido de los falsos profetas, porque a veces, ¿cómo es que se llama? Existe la tentación de muchas personas, y nosotros podemos caer en esa tentación de manipular el mensaje de Dios. Ah, qué bonito, esto es para mí. ¿Me entiendes? La gracia es para mí. Ay, sí, Dios me ama. Y eso. Y cuando vienen esos versículos fuertes de que arderá en el fuego del infierno. Sí, arderás tú. ¿Sabes? O sea, lo manipulamos. Todo lo bueno para nosotros y lo malo para el hermano, que yo lo estoy viendo con lupa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque se dice muy fácilmente de gente que manipula la palabra, pero nosotros también la podemos manipular. Así que Jesús nos está diciendo aquí, cuidaos de no manipular mi palabra, de no manipular mi enseñanza. Entonces, en ese aspecto también. Entonces, bueno, y aquí también Jesús también nos está poniendo como en alerta de decir, es que si no quieres manipular ni falsear mi palabra y mi instrucción y mi enseñanza, tienes que estar leyéndola. Si no, cualquiera viene y te vende gato por liebre. Entonces, así como yo muchas veces puedo caer en el error de manipular la palabra o solo quedarme con lo que me gusta, pero con lo que no me gusta lo dejo para después, lo meto ahí en el cajón. Entonces, claro, pero también puede pasar de que hay otras personas que pueden venir a tratar de manipularnos también. Entonces, lo primero que hace Jesús es de decir, cuidado con la palabra, con la enseñanza. Hay que estar leyendo nosotros mismos su palabra, su instrucción, y dejarnos tocar por su palabra, no tanto por lo que queremos oír, sino que dejarnos tocar por Él. Entonces, y en este sentido hay un segundo punto que me llama la atención. No solo nos advierte de cuidado con la palabra, cuidado con manipularla, sino que también nos dice, no todo, en el versículo 21, no todo el que dice Señor, Señor, ya es de los míos. Sí, porque a veces caemos en el error de decir, bueno, yo ya vengo, marco tarjeta, voy aquí, voy allá, tenemos un lenguaje políticamente correcto, hablamos de una manera aquí en presencia de los hermanos, pero en casa pues se nos sale el indio, como muchas veces decimos. Entonces, en este sentido, de decir, no todo el que maneja ese lenguaje políticamente correcto o ese lenguaje religioso me agrada. Y en este sentido, aquí, yo lo que siento que el Señor nos invita a ser
consecuentes, a ser coherentes con su palabra, con su instrucción, con su ley. Entonces, en este sentido, es como estar atentos a lo que el Señor dice, no tanto a lo que yo le digo, sino que a lo que Él me dice. Y es como ponernos en disposición. Se me viene a la mente esto que está en el libro de Primera de Samuel, cuando Samuel era muy pequeñito y estaba en la casa de Leví, perdón. Elí, perdón. Entonces, y el Señor quería hablar con él, y cuando Samuel se da cuenta, dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, cuando nosotros nos metemos en entender más el sermón del monte, en lo que Él espera de nosotros, tenemos que venir con esta actitud humilde y de decir: habla, Señor, que yo quiero conocerte, que yo quiero entenderte, que yo quiero saber más de ti. Y no solamente para saber y escucharte, sino que para también hacer lo que tú me pidas. Entonces, fíjate qué fuerte esto que está el 21. No todo el que dice Señor, el Señor es de los míos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace todas estas cosas que yo os he dicho. Porque muchas veces venimos a la iglesia, ¡ay, qué mensaje más bonito! Aquí, y llegamos todos entusiasmados, pero al día siguiente, cambio de chip y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, el desafío es escuchar, ponerle, no sé, ponerle un compromiso, ponerle ese amor de querer hacer, de querer obedecer. Aquí Jesús lo dice claro: el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí está la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, en este sentido, ese es el desafío, a oír, a conocerle más y a dar esos pasos de fe del que hemos hablado muchas veces. Y luego también, aquí es la parte que a mí me mueve más, eso de el Señor no nos pide resultados, Él nos pide obediencia, Él nos pide entrega. Él no te pide: quiero tantos creyentes al final del año, quiero que esto lo hagas así o ahí está. Esas son cosas que nosotros nos ponemos, que no están mal, que en realidad siempre es bueno poner metas, pero que las metas, como la iglesia es del Señor, las metas tienen que ser del Señor, no las nuestras, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí me desafía mucho de decir: el Señor no se mueve por resultados. Yo no tengo, como hemos visto los que estáis haciendo el discipulado, yo no me tengo que ganar el cielo, yo no me tengo que ganar la entrada al reino. Ya me la dio Jesús, ya estoy aquí. Lo que quiero, lo que tengo que hacer, si quiero experimentar esa vida de verdad, es tomarme en serio su palabra y dar pasos de fe, porque solamente así voy a ser transformado, solamente así voy a ser capaz de experimentar esa vida auténtica. Si solamente vengo a ser una persona pasiva, a escuchar y bueno, sí, qué interesante, y mi vida sigue igual, pues nos perdemos nosotros la bendición. Dios ya lo ha dado, es nuestra parte hacer lo nuestro, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí de lo que, y fíjate en este aspecto de que el Señor no nos pide resultados. Fíjate en el versículo 22, lo que le dicen: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos grandes hechos poderosos en tu nombre. Sí, pero ¿y mi voluntad? ¿Qué? O sea, Dios no nos está pidiendo resultados, nos está pidiendo esa entrega, nos está pidiendo que hagamos las cosas no a nuestra manera, sino que rendirnos a Él. Y la manera de rendirnos a Él, cuando nos rendimos a Él, de verdad, ya no vivimos en resultados, teniendo como una lista y diciendo: esto ya lo cumplí, esto no, y tener ahí toda la lista
y hacerlo algo como la vida en el Señor, como algo mecánico. No, Él quiere entrega, Él quiere ese compromiso, ese primer amor, ese amor del que se ha encontrado con Jesús. Y lo veíamos también en el devocional de la alabanza, de un Jesús que nos ha ofrecido su amistad en Juan 15:13 y que ya nos invita a vivir una vida diferente. Entonces, en este sentido, es cuando nosotros podemos vivir más que en resultados, en su fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Gálatas. Sus frutos son amor, no lo bonito que canto. Sus frutos son gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fe y dominio propio. Ahí se ven los frutos. No en la manera en lo mucho que hablo y las muchas flores que me tiro y que pienso de que yo lo hago todo bien. No, el fruto se ve. Por sus frutos. Fíjate, aquí Jesús lo dice en este pasaje, lo dice 2 veces. Por sus frutos los conoceréis. Por nuestros frutos nos conocerán. ¿De qué me sirve a mí estar aquí repitiendo como periquito muchos versículos y un lenguaje muy religioso si no tengo amor? Soy como címbalo que resuena, diría Pablo, ¿no? Y en realidad, fíjate, la vida en el reino, para seguir la vida que Dios ha expuesto, que Jesús nos ha manifestado del reino de Dios, para vivir esa vida necesitamos de su Espíritu. Por nuestras fuerzas no llegamos. Porque para poder amar al enemigo, a mí no me da. Para poder, mantenerme en mi palabra, ¿cómo cuesta? En un buen momento uno promete muchas cosas, pero cuando llega el momento de la verdad, ¿cómo nos cuesta mantenernos ahí en las decisiones que hemos tomado? Entonces, en este sentido, a mí lo que siento que el Señor nos invita es decir, ¿quieres vivir en mi reino? Llénate de mí. Conóceme, ámame, pasa tiempo de calidad conmigo y yo te haré la obra en ti y vas a dar frutos que ni te imaginas. Entonces, en ese sentido, y yo creo que una de las cosas que más nos viene bien es que todo esto que nosotros decimos, qué frutos más bonitos, los de Gálatas 5:22, es que es un paquete, no lo da por separado. Entonces, para poder vivir la vida a la que estamos llamados, para tener una vida auténtica, necesitamos de su amor, necesitamos de su gozo, necesitamos de su humildad. Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí. Porque tu poder se manifiesta cuando me rindo, doblo rodillas. Tu poder se manifiesta en mi debilidad. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando a que entremos en ese proceso de caminar con Él, llenos con su Espíritu. Que todo esto del amor, gozo, la paciencia, que a mí... Y yo creo que no soy la única aquí que se nos da fatal. En primer lugar, soy poco paciente incluso conmigo misma. Todo eso Dios lo da. Y en todo eso Dios nos da la victoria porque ya lo hizo con Jesús. Entonces, la invitación aquí es que si queremos esta vida abundante, permanezcamos firmes en su gracia. Que Él nos va a dar todo lo que necesitamos en su momento. En ese aspecto, que toda la vida que Él promete solo es posible cuando permanecemos firmes en su gracia. Fíjate, y también, un poco para terminar, uno de los versículos favoritos que repetimos mucho aquí en la iglesia es eso de esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esta famosa de
de Josué 1:9, ¿no? No te lo he ordenado, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué dice en el versículo 8? Que este libro de la ley, de la instrucción, no se aparte de tu boca, sino que meditarás en ella día y noche, para que puedas hacer todo lo que el Señor te mande, para que podamos vivir en esa victoria y en ese crecimiento que una vez me acuerdo que había un profesor que me impactó esto que decía, y decir, los mayores cambios, las mejores revoluciones son las que comienzan por mí, en casa, las que comienzan en ese día a día. Entonces, en este aspecto, yo creo que el Señor nos invita no tanto a fijarnos en metas y en propósitos, sino que a escucharle a Él, porque Él sabe el propósito de nuestra vida. Él sabe por qué nos tiene aquí. Él sabe a qué nos ha llamado. No es casualidad que estemos aquí en Hoyo de Manzanares. Nos ha traído para algo. Y os quería compartir algo que el Señor me compartió hace tiempo, porque el pueblo es pequeño y la iglesia es muy pequeña, pero el Señor me ha recordado, ¿no te acuerdas que yo te dije de que te animes, manada pequeña, iglesia fuente de vida de Hoyo de Manzanares? Porque a ti me ha placido darte el reino. Lo que pasa que pongámonos las pilas y crezcamos en esa madurez, en ese compromiso, en esa relación de calidad con el Señor. Y Él hará en nosotros, como personas, como familia y como comunidad de fe, que su luz brille en nuestras vidas, y solo así vamos a ver un crecimiento que va mucho más allá de nosotros mismos. Así que a permanecer firmes en su gracia, firmes en su espíritu, porque ahí donde está el espíritu, ahí hay libertad. Amén. Amén. Bueno, y esto era lo que quería compartir con vosotros, que el Señor es fiel y sigue queriendo un crecimiento. Pues gracias, Señor, porque tú estás aquí, queriéndonos sostener con tu espíritu, llamándonos. No te has cansado de nosotros, todo lo contrario, nos sigues animando porque quieres extender tu reino aquí en Hoyo de Manzanares. Tócanos, Señor, aquí estamos. Haz en nosotros la obra, pódanos, trabaja. Y sí, Señor, que todo sea para tu gloria y la gloria de tu reino aquí donde nos tienes, Señor. Amén.